Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar Centis e IAG. Lo vamos a ver en gráfico semanal y diario. Bien, aquí tenemos el gráfico de Centis en gráfico semanal y bueno, ¿cuál es la tendencia principal? ¿Qué es lo que buscamos en esos gráficos semanales? Aquí no deja lugar a dudas que se mueve en una tendencia alcista y además se está moviendo dentro de un patrón chartista conocido como canal alcista. Podemos ver cómo el nivel de resistencia ha sido tanteado pues en 1, 2 y 3. Podríamos hablar incluso que serían 5 toques, pero para agruparlos tenemos un toque, 2 y 3. Podríamos hablar del nivel soporte del canal, que ha sido también tanteado varias ocasiones, 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos que el precio nunca cierra por debajo del soporte del canal y tampoco cierra por encima de la resistencia. Eso es muy importante. Desde luego se está moviendo muy bien dentro de ese canal. ¿Qué ha empezado a ocurrir? Bueno, pues tenemos que a partir de finales de marzo el precio, bueno, la tendencia empezó a tener problemas en un nivel clave. Lo vemos aquí, a finales de marzo, la zona de resistencia entre 0.766 y 0.85. Vemos resistencia y luego nuevamente a partir de junio lo tenemos tanteando en numerosísimas ocasiones. Fijaros que cada vela representa una semana la cantidad de ocasiones que fue tanteada esta zona sin lograr los alcistas romperlo al alza para intentar buscar la resistencia del canal alcista. Y es que esta zona, como les mencionaba, 0.766 y 0.85 es una zona muy importante. Lo podemos ver aquí actuando como resistencia, soporte, resistencia y aquí nuevamente como resistencia. También podríamos hablar de una parte inferior que tenemos aquí justamente donde encontró apoyo buscando ese soporte del canal alcista. Sería una banda de soporte muy importante que oscila entre 0.614 y 0.651. Podemos verlo aquí actuando como soporte, 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 aquí incluso resistencia, nuevamente lo vemos actuando resistencia, resistencia y finalmente como soporte. Estamos viendo que son niveles muy importantes tanto la zona de resistencia como la de soporte, pero eso ha sido, evidentemente, esta zona de resistencia ha impedido que el precio continuara su movimiento intentando buscar, como mencioné anteriormente, el canal, la resistencia del canal alcista. Vamos a verlo en un gráfico diario. Bueno, vemos que ha cerrado en 0.738, hoy es 19 de septiembre, ha perdido un 0.40%, ha hecho una figura de doji, me vais a permitir que lo aumente y así lo vemos un poco mejor. Vamos a ver, vale. Ahí más o menos, creo yo que se ve bien. Bueno, fijaros en gráfico diario, ahora sí que voy a retroceder un poquito, si me permitís. Vemos bien esa zona en gráfico diario, fijaros, la banda inferior 0.61, 0.63, ¿veis? Zona de soporte clarísima, donde aguantan, no hay cierres por debajo de la banda inferior a zona de soporte 0.61 y tenemos ahí una zona de resistencia 0.78, 0.795, ¿no? Es decir, 0.80. Bueno, estos serían los niveles en gráfico diario que están moviendo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues prácticamente ya desde agosto. Como veíamos en gráfico semanal, pues prácticamente vemos cómo gran parte de la presión se está produciendo el ataque a esta zona de resistencia. Prácticamente no hay búsqueda de tantear la zona de soporte. Tuvimos este amago y inmediatamente reaccionaron al alcista. Y lo que estamos viendo desde prácticamente agosto, bueno, pues fijaros, a partir de aquí que tenemos un envolvente alcista, hubo un hueco alcista, como vemos aquí, y prácticamente lo que estamos viendo es un movimiento lateral. Fijaros en esta línea que tenemos aquí discontinua, 0.72 es el nivel de soporte que está aguantando. Entre 0.72 y podríamos hablar la zona de 0.80 es donde se está moviendo ahora mismo el precio. Esta es la banda en la que ahora mismo se está moviendo. Bien, ¿qué puede ocurrir aquí? Bueno, fijándonos un poco en los osciladores. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos el famosísimo ADX, que ha cortado aquí lo que sería la media menos D, con lo cual podríamos tener ya una primera señal de compra. Basándonos en dicho oscilador, podríamos hoy, 19 de septiembre, tendríamos señal de compra. Por otro lado, tenemos señal de compra estocástico, aunque claro, se nos ha girado un poquito, estaba anteriormente más pendiente, pero hoy precisamente, bueno, pues hemos tenido movimiento ahí de caída, como mencioné anteriormente, esa pérdida de 0,40%. No obstante, para mí, ahora mismo cualquiera de estas señales no tienen ningún tipo de validez. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí, en este rango,
es un movimiento lateral, con lo cual habría que esperar, en todo caso, ver si perdemos los 0,72, lo cual nos podría devolver a la zona de soporte 0,61, 0,63, como vemos aquí en gráfico diario, o bien podría ocurrir lo siguiente: si superamos la banda de los 0,80, y en todo caso yo aplicaría un filtro. Todo lo que no sea un cierre por encima de 0,824, para mí no sería una ruptura del movimiento alcista en el que estamos inmersos. Si hay una ruptura alcista nos vendría fenomenal, porque tendríamos proyección por este movimiento que tenemos aquí, que lo mediríamos fácilmente. Vamos a ver, ya tengo aquí ya proyectado lo que sería el objetivo teórico en caso de ruptura del movimiento lateral, y ahora lo veremos. Bueno, más o menos tendríamos un rango de escalada hasta los 0,872. Ese sería el movimiento de proyección teórico al alza, siempre y cuando no solamente cierre por encima de 0,80. No, vamos a exigir un filtro del 3% y por tanto vamos a esperar un cierre diario por encima de 0,824 para abrir posiciones largas. Si ocurre eso, objetivo, tendríamos 0,872 por este rango inferior que estamos viendo, pero como estamos viendo hay un rango lateral, como podéis constatar. Por tanto, el objetivo de ese movimiento más amplio en el tiempo sería esa zona de 0,943. En esta ocasión lo que he hecho no ha sido medir desde la parte inferior a la parte más alta, sino de la parte interna. Esta banda aquí y la banda inferior de zona de resistencia. Con lo cual ese sería el premio gordo en caso de que tuviéramos un cierre diario por encima de 0,824. Eso es importantísimo. Ya para acabar, decirles que Centi, bueno, pues es una acción que lleva una subida en este 2017, una apreciación del 41,92%, que está muy bien, ¿no? Esta era una de las grandes apuestas que había, pues, durante, digamos que los meses de febrero y marzo. Hubo bastante interés por cantidad de analistas que consideraban que tendría una buena proyección alcista y verdaderamente, pues, viendo un poco el escenario, no se han equivocado en absoluto. Vámonos a IAG. Bueno, pues IAG aquí lo tenemos en gráfico semanal. Clarísimamente podemos observar ya cómo tenemos aquí noviembre, prácticamente final de octubre, principio de noviembre, pues un movimiento clarísimamente alcista. Creo que no hay lugar a dudas. Hasta que, bueno, en mayo empieza a haber pues ciertos problemas, ¿no? Hay problemas en la zona, como vemos, esos 7.19, 7.20, donde vemos un frenazo e inmediatamente corrige. Vemos una corrección, vuelve a subir y vuelve a fallar nuevamente esa zona 7.19, 7.20. Movimiento nuevamente hacia abajo y bueno, pues ahora mismo lo estamos viendo en la parte inferior. ¿Veis? Tendríamos algo muy parecido a lo que hemos visto en el Centi, ¿verdad? Tenemos un movimiento lateral, pero ¿qué ocurre? Que hay una banda en concreto, en el más estricto corto plazo, en el que se está moviendo en otro rango más pequeño lateral, que es el que tenemos aquí, cuyo objetivo sería este, y este sería el del movimiento lateral. Vale, pues ocurre en IAG pues algo semejante, simplemente que en vez de estar atacando la parte alta, es decir, los 7.19 y 7.20, lo tenemos más bien tanteando la parte inferior de ese movimiento teóricamente lateral. Fijaros que aquí en principio podríamos haber tenido lo que era un doble techo. Tenemos una cresta izquierda, cresta derecha y entre ambas crestas tenemos un valle. Sin embargo, bueno, pues hemos estado viendo cómo posteriormente el precio se ha ido moviendo dentro de un lateral. Lo que es significativo aquí, y para mí es importante que tengáis muy claro, es en gráfico semanal, fijaros, ¿veis los tanteos que hay a esta banda? 651.2 o 651, lo dejamos mejor, 651, 650. ¿Veis cómo en gráfico semanal no hay un cierre por debajo de dicha banda? Esto es importante que tengáis en mente. Esta banda, es importante que en gráfico semanal no perdamos dicha banda, esa zona 650 o 651, no perderla. Es importante. Y, insisto, movimiento alcista de largo plazo de fondo, movimiento lateral, podríamos hablar de un rango importante que iría entre 0, otra vez 0, estoy con el Centis, ¿no? 650, 720, que sería la banda superior, pero que estamos viendo que la última semana se mueve en un rango inferior. Vamos a verlo en gráfico diario.
Hoy, como vemos, se ha cerrado en 6,85,9, 6,86. Muy bien para IAG, que ha subido un 2,45%. Ha sido el segundo valor del IBEX 35 más subido. El primero ha sido Siemens Gamesa, con más de un 3%. La verdad que, bueno, Siemens Gamesa es un valor bastante castigado, pero lo mismo lo estamos viendo un día subiendo bastante mucho y al día siguiente pues lo estamos viendo caer también como fuerza, ¿no? Es un, digamos que una noria, ¿no? Un caballito arriba abajo. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, bien. Podéis ver, ¿veis la banda superior que tenemos aquí? Como hay una zona de resistencia. Mirad, 707, 719. ¿Veis? Esta es la banda en gráfico diario. Zona de resistencia. Y tenemos una zona de soporte también y muchísimo más fiable que la zona de resistencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ha sido tanteada en numerosas ocasiones, más que la zona de resistencia. Que la zona de resistencia ya ha sido tanteada en numerosas ocasiones. Cualquiera que vea este gráfico dirá, oye, la verdad que está muy bien, bastante fiable. Pero es que venimos, fijaros, como aquí ya prácticamente estamos hablando de marzo de 2017, veamos esa zona de 6.43, 6.51, actuando como resistencia, resistencia, soporte, soporte y nuevamente soporte, ¿no? Sí que vemos nuevamente una reacción, como estamos viendo en septiembre, por lo visto arranca con energía, IAG, y lo vemos avanzando. Había tenido ciertos problemillas en la zona de los 670, pero bueno, esto hoy se ha quedado atrás. Vemos esa subida, como veíamos, ese cierre en 686 y rompiendo la directriz bajista de corto plazo. ¿Veis? Tenemos un punto, tenemos un segundo y mirar. Acaba de romperlo. En la sesión de hoy lo ha roto. Esto es un buen zarpazo alcista y nos pone nuevamente con la posibilidad de ir a buscar, pues, ¿qué? Zona de resistencia. Esos 7,08, 7,19 sería la zona a buscar. Por tanto, debemos de seguir confiando en la tendencia que tenemos alcista. Tenemos que vigilar si queremos salir la salida, porque fijaros que aquí en gráfico diario qué bien está localizado donde deberíamos colocar nuestros stop loss, siempre por debajo de esa banda de esos 6.43. Podríamos incluso decir, bueno, pues si cae en cierre diario por debajo de 6.40, pues cerraríamos posición. Lo teníamos muy bien y ahora mismo sería cuestión de ir buscando el objetivo para intentar buscar la zona de resistencia. Proyectar ahora mismo cuál sería el objetivo alcista o bajista, pues me parece inapropiado, ya que estamos, digamos, que en el centro de ese movimiento lateral, con lo cual vamos a esperar a ver la evolución que pueda hacer hacia quizás zona de resistencia, que sería lo más viable actualmente, o podría bien darse la vuelta y nuevamente iría a tantear la zona de soporte, que como hemos visto es bastante fiable, ¿no? Y obviamente si tuviéramos una pérdida de ese nivel de los 6.40, siguiente parada sería los 6 euros. No obstante, bueno, pues si tuviéramos una ruptura alcista, pues nos podríamos ir, bueno, vamos a coger, yo cojo normalmente la zona intermedia en las líneas internas, perdón. A ver, coloco, si tuviéramos una ruptura por encima de 7.20 podría irse a buscar los 7.74. Pero esto ahora mismo tenéis que tenerlo entre comillas, ¿no? O entre corchetes, porque ahora mismo hay que centrarse en ir paso a paso. Muy bien, esa ruptura es significativa, pero necesitamos que continúe el movimiento. Vamos a ver si rompe la zona de resistencia y una vez rompa la zona de esos 7.20, aplicar algún filtro. Yo recomiendo el 3%, que es uno facilito y asequible en lo que sería para la renta variable. Si estuviéramos operando en cualquier otro mercado, por ejemplo Forex, pues a lo mejor 3 cierres ascendentes sería una buena señal, ¿no? Y entonces iríamos a buscar esa zona de los 7.74. Y como digo, perder la zona de 6.40, pues obviamente nos llevaría ahí a buscar en principio pues los 6 euros, aunque por objetivo teórico podría irse a buscar niveles como los 5.80. No obstante, bueno, pues de momento tenemos ese rebote de la banda zona de soporte, con lo cual, bueno, pues hay que confiar nuevamente en una visita a dicha zona de resistencia, siempre y cuando los 7 euros nos interpongan, ¿no? Que ha sido una zona donde había ya anteriormente pues ciertos fallos, ¿no? Para ir a buscar el soporte y para ir a buscar la resistencia. Pero en resumidas cuentas tenemos dos valores que son alcistas y únicamente ahora mismo pues les queda ver si son capaces de romper sus zonas de resistencia en las que se están ahora mismo enfrentando, sobre todo Centis, como vemos aquí, numerosísimos ataques y de momento no es capaz de romper al alza, e IAG, que bueno,
que de momento ha dado hoy en la sesión de hoy un buen golpe sobre la mesa, y vamos a ver si es capaz de continuar ese movimiento ascendente y se a buscar la zona de los 7.20, y como hemos visto una ruptura, pues evidentemente, como ya veíamos, se puede ir a la zona de los 7.74, aunque no se podría evidentemente descartar pues visita con el punto de mira puesto en los 8 euros. Así que bueno, esto ha sido todo, un saludo y hasta pronto, chao.